muchas gracias, Jaime. Continuamos con Ana María Guzmán Olmos, quien es pasante de la licenciatura en Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía en la UNAM. Actualmente realiza su tesis titulada Imágenes escénicas, la emergencia del problema del cuerpo en el teatro. Hizo un diplomado interdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística en el CNA y ha estado practicando la técnica de acciones físicas en el Laboratorio de Artes Escénicas Jesse Grotowski. Colaboró en el proyecto CONACYT Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano con los procesos de marcado de texto con TEI XML y colaboró en el proyecto PIF-IL Tecnologías Filosóficas, Problematización de las Relaciones entre Pensamiento y Tecnología. Ella presenta la Agencia de la Mirada. Hola, ¿se escucha algo? Sí. Bueno, lo que voy a presentar hoy es en realidad una cosa que me he estado preguntando últimamente, así que más que una conclusión, es como el camino que he recorrido para hacerme esa pregunta. Y voy a empezar con una cita de Rancière, que dice: el arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que transmite sobre el orden del mundo. No es político tampoco por la forma en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia que guarda con relación a esas funciones, por el tipo de tiempo y espacio que establece, por la manera en que se divide ese tiempo y puebla ese espacio. Desde un like para una fotografía de Instagram hasta la manera en que compras un helado, hoy todo invita a participar. En cualquier campo de la vida cotidiana se asoma un ímpetu por hacer de todos los individuos sujetos de participación. De una forma u otra, constantemente nos vemos involucrados en los procesos de producción de los objetos. Ya no se trata simplemente de llegar al punto de encuentro en donde un objeto generado por un productor espera para ser adquirido por un consumidor. Pero más allá de las cuestiones prácticas que esto implica, es decir, pararse en una nevería frente a todas las opciones de sabores y posibles agregados para finalmente tener que prepararse una misma un helado, nos encontramos ante un cambio sobre la forma en que se comprenden los sujetos y objetos involucrados en la producción de lo que consumimos. De manera que ya no se trata solamente de un individuo que es consumidor, sino de un consumidor que en buena medida es también un productor. A pesar de que un análisis de las prácticas involucradas en la compra-venta de un helado podría resultar un ejercicio interesante, lo que quiero pensar hoy es la manera en que el desarrollo de esta lógica de los procesos, como ha sido llamada por el colectivo francés Tikkun, ha llegado hasta la forma en que se piensa la producción y el consumo del arte, específicamente de las artes escénicas. No es novedad ya que se hable del arte como un objeto y mucho menos de un objeto que se produce para ser consumido. Walter Benjamin nos ha introducido en estas cuestiones ya en su texto El autor como productor. Sin embargo, lo que me interesa notar no son los factores que hacen del arte un objeto de consumo, sino cómo la participación en los procesos de producción artística ha cambiado las cualidades que pueden ser atribuidas a sus productores y consumidores, contribuyendo a una resignificación de sus roles. Y esto es una cita de Tikkun. Lo que se ha perdido es el nivel estático de la economía y que podrá ser compensado en lo dinámico. La lógica del flujo dominará a la del producto acabado. En tanto que factor de riqueza, la velocidad primará sobre la cantidad. La cara oculta del mantenimiento de la acumulación es la aceleración de la circulación. Los dispositivos de control tienen por consiguiente la función de maximizar el volumen de flujos mercantiles, minimizando los acontecimientos, obstáculos, los accidentes que los ralentizan. Aquí me quiero detener 3 segundos porque digamos que es una idea importante entender esta explicación de este grupo. Es un grupo francés, digamos que fueron estudiantes de gente como Foucault, pues, ¿no? Y lo que hacen es que se reúnen, no sé si alguien los conozca, pues este colectivo se llama Tikkun, y pues se reúnen para hacer discusiones políticas. Un día deciden que tienen que actuar, entonces también tienen como acción política, los meten a la cárcel, bueno. El caso es que su propuesta es que, digamos, lo que ellos llaman la sociedad cibernética produce una lógica de los procesos de los objetos más que una de los productos. Entonces, lo que importa no es cuántos productos hay, sino cuánto tiempo te tardas en producirlos y, por lo tanto, la velocidad de esos procesos, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha parecido importante pensar a partir de ahí es cómo hay tantas obras de arte que actualmente se definen por ser obras de los procesos.
Entonces, ¿en qué sentido? Siendo las obras objetos, ¿no? Y siendo objetos de consumo, están ligadas a esa lógica de los procesos y no a la de los objetos, ¿no? Pero la lógica de los flujos no es exclusiva de la producción de objetos de utilidad cotidiana. La producción artística se ha visto también involucrada en esta manera de dirigir procesos. Son cada vez más las propuestas artísticas que ponen en su trabajo el aviso de work in progress, y otros tantos quienes deciden que deben mostrar a su público el camino que han seguido para llegar hasta el momento de mostrar la obra. Que la obra sea un proceso significa que no es producto acabado. Significa que no puedes ir a comprarte un helado preparado ya por el artista, sino que debes presentarte en un espacio para, en cierta medida, ser tú mismo quien combine los elementos necesarios para producir el objeto. En esta exposición de procesos se invita entonces al espectador a participar en la construcción de la obra. Se le da la oportunidad de modificar los acontecimientos e incluso, en algunos casos, que actualmente podríamos decir muchísimos o la mayoría, se pone en manos del espectador la determinación de lo que acontecerá en el transcurso de la obra. La muestra de procesos en lugar de objetos listos para ser consumidos pone al público en el lugar de creador, pues le otorga un papel en la producción del objeto artístico, o eso es lo que se pretende. De manera que ya no se trata de una metáfora explicativa, la que le da ese lugar al espectador, sino que fácticamente en una realidad pública se da este rol. ¿Por qué digo que no se trata de una metáfora explicativa? Porque digamos que hay un grupo de filósofos que en algún momento se preocuparon por decir que el rol del espectador no era pasivo, sino activo, pero digamos, eso es estaba siendo una hipótesis, de manera que no era algo que sucedía fácticamente, ¿no? O sea, es algo que, estas cosas que los filósofos hacen, de decir que algo está pasando en el mundo, aunque necesariamente no está pasando. Entonces, son distintas las maquetas teóricas que se han construido para explicar cómo funciona la participación de los espectadores en los procesos de producción artísticas. En primer momento nos encontramos con las estéticas de la recepción. A eso me refiero con esa gente que explica cosas y que no necesariamente están sucediendo. Y que podríamos caracterizar rápidamente colocando los nombres de Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss. Esta propuesta, que tiene su periodo de aparición cercano a los años 60, busca hacer del rol del lector un elemento estructural de la textualidad, es decir, dar al espectador la posibilidad de participar en la construcción de la obra. El receptor deja su lugar de pasividad para formar parte de la obra. O al menos esa es la propuesta de las estéticas de la recepción, ¿no? Justamente lo que les digo. Aunque, por ejemplo, es interesante que las estéticas de la recepción se dan al mismo tiempo que los performance, digamos, la explosión del performance, ¿no? Donde de hecho se invita al público a participar. La estética de la recepción está ligada a la forma en que se escriben textos. Sin embargo, esta misma búsqueda, que en el caso de Iser y Jauss se refiere específicamente a la literatura, también puede encontrarse en las artes escénicas. La necesidad de producir la participación de los espectadores se ha encontrado también en este campo. La pregunta es, ¿qué alienta esta búsqueda? ¿Qué significa que para las artes escénicas, hacer de sus espectadores sujetos de participación? En principio, de lo que se trata es de hacer de los espectadores participantes, porque buscan romper la jerarquía del arte, ¿no? Entonces, cuando el primer momento en el que el arte decide que no va a presentar más productos, lo que dice es que, porque el artista no tiene el rol principal dentro de la obra, entonces no tiene, digamos, no tiene esta jerarquía que lo pone sobre el podio frente a un público, ¿no? Sino que cuando lo invita a participar, invita a los espectadores a participar, pues permite que también ellos formen parte dentro de algo, digamos, en lugar de una linealidad del arte, pues una red, ¿no? Esa es la idea. Por eso tiene que ver con la idea de la cibernética, porque se da en esa forma de red, ¿no? Ahora, lo que yo me he preguntado es cómo es posible que después de que la participación de los espectadores se presentara como un cuestionamiento al rol del artista frente al del espectador, pudiera terminar en lo que al principio llamé la lógica de los procesos, que termina siendo también una lógica de mercado, ¿no? Es decir, mientras que invitar a los espectadores a participar significó cuestionar el rol de la obra como un objeto que puedes vender, además, o sea, que cuestionaba la idea de mercantilizar el arte, exacto. Finalmente,
termina convirtiéndose en un canon que también se introduce dentro de un sistema que busca mercantilizar, ¿no? Solo que ahora, como digamos, se volvió la manera de cuestionar eso y de pronto ya era el canon. Entonces Work in Progress era el canon y de pronto estaba pegado a una lógica que le pertenece al mercado, solo que parecía que estaba haciendo un cuestionamiento. Sin embargo, el caso de las artes escénicas tiene un matiz muy particular, y es que se trata de formas de hacer arte que en principio necesitan de la acción. Los actores llevan ese nombre porque su rol dentro de la construcción de la obra es justamente el de ser actuantes, agentes. El concepto de agencia no es entonces trivial para comprender la manera en que se produce el teatro. Pero frente a la agencia de los cuerpos que muestran los actores en el escenario, el espectador había estado caracterizado por estar a la espera, ocupando el lugar de un recipiente de información que sería llenado con el espectáculo a presenciar. Entonces, digamos que esta diferencia estaba muy marcada dentro del campo del teatro, si pensamos que los que actúan, los que se mueven, son los cuerpos de los actores en el escenario, mientras que los espectadores pues, están sentados completamente pasivos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, cuando se invita a participar a los espectadores, lo que se hace es pedirles que sean agentes, ¿no? Que se conviertan ellos también en sujetos que pueden actuar. ¿Cómo van a actuar los espectadores cuando están sentados, ¿no? Digamos, ese es el cuestionamiento que se hace. Pero ¿qué hay detrás de esa búsqueda de la participación de los espectadores en las salas de teatro? Como bien apunta Claire Bishop, la idea de hacer de los espectadores sujetos de participación no es algo novedoso, pues ya desde principios del siglo XX, con el avant-garde en el teatro, se ha buscado formas de dar esta cualidad a quienes antes ocupaban un lugar más dentro de la butaca. Creadores de la escena teatral, como el director ruso Meyerhold, se encontraron ante el nacimiento del cine y con ello se vieron confrontados ante la aparición de una nueva forma de representación. Las imágenes del cuerpo producidas a través del cine significaron un cuestionamiento de las prácticas teatrales y de la imagen del cuerpo producida dentro de los escenarios. Y esto es una cita de Meyerhold. La parte técnica del cine, claro, Meyerhold, de los años 20, ¿no? Hay que pensar en eso, y amigo de Eisenstein, bueno, trabajó con él, pues. La parte técnica del cine tiene una importancia muy superior a sus otros componentes. Mi tarea consiste, en cierto modo, en descubrir esta técnica que no ha sido todavía utilizada. Querría, en primer lugar, estudiar y analizar de un modo completo el elemento movimiento en el cine. La pantalla exige actores especiales. A menudo vemos que excelentes artistas del teatro y bailarines resultan totalmente ineptos en el cine. Sus movimientos son unas veces demasiado amplios, otras se quedan cortos, sus gestos resultan exagerados. Para mí, esta técnica es todavía incógnita. Lo que a mí me interesa de Meyerhold, bueno, en realidad Meyerhold es a quien yo trabajo en mi tesis de licenciatura, pero digamos que cuando empecé a pensar esta lógica de los procesos y cómo el espectador se convierte en parte de la obra, lo que parece cuestionarse en Meyerhold es de qué manera se ve al cuerpo de los actores. ¿Cuál es el rol de la mirada de los espectadores frente a lo que sucede en el escenario? Y esa pregunta se la hace justo cuando aparece el cine, cuando él se enfrenta al cine y tiene que ver el cuerpo. Imaginen que antes del cine los teatreros pues trabajaban y ya, ¿no? Acontecía el teatro. Pero cuando aparece el cine empiezan a grabar las cosas. Meyerhold de hecho graba sus ejercicios y empiezan a ver al cuerpo de una manera que no lo habían visto antes. Entonces eso produce un cuestionamiento de cómo ve el otro el cuerpo mientras está actuando en el escenario. Y bueno, se hacen un montón de cuestionamientos de cuál sería la técnica adecuada para un actor del teatro y cuál sería la técnica adecuada para el actor del cine. Pero lo interesante es que eso es una formulación alrededor del lugar, del rol de la mirada del espectador. Por eso esta señora Bishop lo que dice es que es desde el avant-garde, porque o sea, en ese momento se empiezan a cuestionar qué se ve en el teatro, ¿no? Más que qué se actúa. Todas estas reflexiones que se reunieron alrededor de la diferencia del trabajo del actor en el teatro y el del cine exponen el planteamiento de una apropiación del discurso de la visualidad dentro del campo teatral. Pero por fines prácticos, ahora no expondré de qué manera se construyó esta traducción del lenguaje visual al corporal, que es una tesis mía. Lo que ahora me interesa plantear con este punto es cómo esta lectura afectará la relación entre el actor y el espectador. Esta es otra cita de Meyerhold. Brusov, que es un señor al que lee, otro ruso, abre ante sus ojos de hombre de teatro un horizonte desconocido. Ha sido el primero en hablar de la inutilidad de la verdad
que se intentaba reproducir a toda costa sobre nuestra escena. Ha sido el primero en indicar nuevas vías para la representación dramática, invitando a sustituir la inútil verdad de la escena moderna por una consciente convencionalidad. Esta idea de la consciente convencionalidad, que lo que dice es que el espectador está viendo. O sea, se hacen conscientes de que hay un espectador que ve el teatro. La lectura que Meyerhold hace de Brюsov le permite ver que el teatro, en tanto que arte, utiliza técnicas específicas para su creación, de modo que si atiende a ser una calca de la realidad, estaría olvidando esa cualidad que le permite crear. En tanto teatro y no vida ofrece otra cosa al espectador que éste no podría vivir cuando simplemente anda por el mundo. La conciencia de que el teatro es una convención, de que hay un pacto con el espectador que se firma justo antes de entrar a ocupar una butaca, se articula como una forma de desprenderse de la ambición de simular una realidad. Para Meyerhold será fundamental aclarar que las acciones dramáticas se dan sobre un escenario y que quien cuenta la historia es un actor, es decir, alguien con una habilidad y técnica específica. El teatro no será más una pretensión de presentar una realidad, sino de crear otra cosa. Con la convención consciente se reformula la labor creativa del teatro y se establece fácticamente la necesidad de establecer un acuerdo con el público para presentar mundos que no pretendan ser la vida cotidiana. Esta preocupación por hacer claro el pacto con el espectador conduce a la pregunta: ¿qué es lo distintivo de la relación actor-espectador? La convención consciente es una intervención sobre la forma en que se entiende esa relación, pues establece que hay un modo específico de ver cuando se está frente a una obra de teatro y que esa forma de ver posibilita la percepción de la artificialidad que implica la técnica del actor. En el cine, o al menos esta es la idea de la gente que está ahí parada con Meyerhold, porque hay un grupo de teatreros haciendo eso, en el cine hay una cámara que dirige la mirada del espectador y que decide cuáles son los puntos hacia los que se debe ver, pero en el teatro esa posibilidad no existe. Sin embargo, Meyerhold piensa que los artificios creados a través de las técnicas para transformar el cuerpo del actor modifican las formas de ver, las pueden dirigir, y llevan al espectador a ver aquello que de manera deliberada se propone como punto focal. Lo que es importante resaltar sobre la reflexión que hace Meyerhold alrededor de la idea de la convención consciente es que ésta se construye sobre el vínculo que crea tanto actor como espectador a través de la mirada. El teatro acontece en el presente porque el espectador puede ver al actor mientras realiza sus acciones. En cambio, en el cine se es espectador de acciones que se hicieron en el pasado y donde el filme funciona como huella de ese actor. De manera que las técnicas corporales desarrolladas por el director ruso están construidas a partir de una reflexión sobre la forma en que se relaciona la ficción, el cuerpo del actor y la mirada del espectador. El cuerpo de los actores en el teatro de Meyerhold se discute a partir del reconocimiento de la apropiación de la visualidad, de la mirada, sobre el trabajo corporal. Si pensamos el planteamiento de la participación de los espectadores en el contexto del avant-garde, pero también en otros casos en que creadores del teatro que han intentado crear condiciones para hacer del espectador un agente, lo que aparece es la agencia de la mirada. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que con el espectador destinado a la contemplación se asumía en la mirada una cierta pasividad que posibilita cumplir su rol de receptor, hay en las explicaciones del trabajo de Meyerhold la atribución de ciertas actividades propias de la mirada. El rol del espectador como eje para dar una postura política a una propuesta estética ha implicado una alteración de la idea de espectador. Ahora se plantean espectadores activos, participantes o emancipados. Según Rancière, nos hace falta pues otro teatro, un teatro sin espectadores, no un teatro ante asientos vacíos, sino un teatro en el que la relación óptica pasiva implicada por la palabra misma esté sometida a otra relación, aquella implicada por otra palabra, la palabra que designa lo que se produce en el escenario, el drama. Drama quiere decir acción. Hasta ahí Rancière. Estas cualidades que pueden ser atribuidas a los espectadores hablan de una redefinición de la idea de agencia en general dentro del campo estético y particularmente en el campo del teatro. Todos estos elementos me han generado la cuestión de si el espectador es activo, es también agente, es también actor. ¿Cuál es el cambio que acontece en la idea de agencia? ¿Cuál es la incidencia en la construcción de la puesta en escena? Porque como he dicho, la idea de agencia le es cara al teatro, ¿no? En el teatro que busca espectadores agentes, acontece una transformación sobre uno de los componentes que han definido al teatro durante largo tiempo. La participación del espectador en los procesos escénicos o en los procesos teatrales, en los términos en los cuales Rancière describe la participación política del espectador, pueden ser pensadas a partir de la manera en que el teatro se apropia del discurso visual. Pero no solamente por la cualidad que se pone en los ojos del observador, sino porque esa agencia afecta a la propia corporalidad de los actores. Lo que decía, se ven y hacen otra cosa, empiezan a hacer técnicas completamente distintas. La agencia de la mirada significa que el espectador está cargado con una serie de supuestos que ponen en marcha al momento de enfrentarse al espectáculo. Pero está en su agencia que todos esos supuestos terminan por introducirse en el cuerpo de los actores.
Es un agenciamiento de la mirada que de hecho involucra a los espectadores en el cuerpo de los actores, que produce corporalidades. Es la imagen en movimiento, el cine, lo que produce una cierta conciencia sobre las formas en que mirar es también actuar. Por supuesto, no en el sentido en que un actor de teatro se prepara con una técnica y produce con su cuerpo un personaje, sino en el sentido político implicado en la idea de acción. Es decir, en el momento en que las perspectivas y los filtros con que nuestros ojos se enfrentan al mundo y que pertenecen al ámbito de lo público. Ya. Mirar es actuar. En cuanto al mirar, se puede también hacer evaluaciones y juicios. En la mirada hay también supuestos e hipótesis. La apropiación del discurso visual dentro del campo de las artes escénicas ha sido entonces producido por ese agenciamiento de la mirada, pero al mismo tiempo produce una politización de la misma, en tanto que al incorporar la mirada del espectador en el cuerpo de los actores, las distintas formas de ver se hacen públicas, y en ese sentido es que pueden ser evaluadas. Cuando el espectador se convierte en agente, la mirada adquiere una dimensión discursiva. La mirada activa puede ser evaluada en términos públicos, políticos y sobre todo discursivos. Esa evaluación de la mirada queda inserta en la construcción de la puesta en escena, de manera que con la agencia del espectador se hace visible que hay discursos poblando los escenarios. Y ya acabé.